Jamás se pretendió favorecer a los monopolios, ni tuvieron destinatario en específico. Siempre se respetó el carácter general del derecho. La economía avanza en razón de la innovación tecnológica, la diversificación de las actividades productivas y comerciales y la conformación de nuevos mercados. Es ahí donde aparecen las actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la radio y la televisión. El avance económico impone variaciones al capitalismo y a la concentración de la riqueza, por lo que el Estado se ve obligado a tutelar el derecho de quienes están sujetos a existir en tales circunstancias. En razón de ello, el constituyente permanente, a partir de aquella iniciativa que fue el Pacto por México, reformó el histórico artículo 28 de la Constitución para crear un sistema de regulación de la competencia, del mercado, de los consumidores, usuarios y audiencias, que reforzara el principio constitucional de prohibición de los monopolios. Nuestra razón no es controlar a los monopolios, es prohibirlos. Así lo ordena la Constitución. Por ello, la reforma constitucional que hoy se busca reglamentar, con esta propuesta de ley de telecomunicaciones y radiodifusión, debe asumir el mandato histórico de, insisto, prohibir los monopolios y no de controlarlos, ordenarlos, regularlos o darles un tratamiento condescendiente, como es el caso del dictamen que discutimos. Desde la propuesta de decreto de la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, derivada de los acuerdos del Pacto por México, asumida y ratificada por los presidentes nacionales del PAN, PRI, PRD y el presidente de la República en turno, hasta el decreto aprobado por el Poder Revisor de la Constitución, pasando por los dictámenes de ambas cámaras de Congreso de la Unión, se dice en la fracción tercera del artículo 8º transitorio, párrafos primero y segundo, lo siguiente: el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales. Continúa: para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, o cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50%. La aparente ambigüedad que permanece en esta redacción es el origen del incongruente debate que banalmente califica a unos como defensores del monopolio de las telecomunicaciones y a otros como defensores del monopolio de la televisión, y es la razón de la anodina interpretación del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre preponderancia. Se discute desde los juicios de valor y no desde la argumentación jurídica. Se lee y se interpreta desconociendo lo esencial de la gramática. Lo dijimos durante todo el proceso legislativo de reforma constitucional: los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión prestan servicios, y es en la prestación de estos servicios el predicado de la acción de los sectores. Hay que recordar aquello del sujeto, verbo y predicado como la verdadera interpretación gramatical. Es en predicado de la acción de los sectores donde se da la preponderancia. Asumir cosa contraria, como lo hizo absurdamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es una sinrazón que va en contra del principio constitucional de prohibir los monopolios. No seamos condescendientes con los monopolios, como ya lo ha hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cumplamos con nuestra responsabilidad legislativa como representantes ciudadanos.
El texto normativo constitucional, así como los documentos que lo anteceden, exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo y refrendada por el pacto, dictamen y minuta de Cámara de Diputados y dictamen de la Cámara de Senadores, diferencian con claridad las categorías jurídicas de sectores y servicios. Los agentes económicos son parte de un sector y se desarrolla una actividad, una acción en la economía que es la prestación del servicio. Legislar con miedo, con temor al amparo, al estilo de Pilatos, transfiere la facultad legislativa de la Constitución que le confiere al Congreso de la Unión el Poder Legislativo Federal a un órgano autónomo de carácter administrativo es vergonzoso. No nos dignifica frente a los ciudadanos y abona a mal prestigio de las cámaras. Que quede claro, que lo escuchen bien los comisionados del IFETEL y los senadores, como Javier Corral, que insisten en sostener que la Constitución no dice, que no lo dice. La preponderancia aplica a las audiencias por un lado y al conjunto de servicios por el otro. En síntesis, la concentración de la audiencia y de los suscriptores, tráfico en redes y capacidad instalada. La preponderancia considera todo un sector, uno respecto de la audiencia, otro en razón de los servicios que presta, no un mercado en particular. Por otro lado, promoví y defendí los derechos de las audiencias en razón de que estamos ante una relación de poder en donde las corporaciones de televisión y radio usan un espacio que le pertenece a la nación, menospreciando, abusando y sometiendo a los mexicanos. Hasta el día de hoy, en México las audiencias están mudas y sujetas a la dominación de los medios. El dictamen que se discute el día de hoy es parco y tímido en la defensa de los derechos de las audiencias. No establece medios legales para que los mexicanos y mexicanas defendamos nuestros derechos como radioescuchas o televidentes. Nos regala por pura pleitesía la autorregulación de los poderosos y códigos de ética propios de un esquema casi medieval anterior al derecho imperoatributivo. En la promulgación de la reforma constitucional de telecomunicaciones y competencia económica, se dijo que ésta nacía para fortalecer derechos fundamentales, libertad de expresión y acceso a la información. Dice el artículo 6º constitucional en su apartado B, fracción 6ª, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones: la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como de los mecanismos para su protección. ¿Dónde están esos mecanismos? No los veo en ninguna parte del dictamen. Lo que hoy se discute es una expresión tibia de la defensa de las audiencias. No hay en esta ley un sentido coercitivo que sancione los